Estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de bioquímica clínica sobre marcadores tumorales. En esta sesión vamos a revisar cómo ciertas moléculas producidas por células tumorales o por el propio organismo en respuesta al tumor pueden ser medidas en el laboratorio y convertirse en una herramienta útil para el diagnóstico, el seguimiento y en algunos casos la evaluación de respuesta al tratamiento del cáncer. A lo largo de esta clase discutiremos qué entendemos por marcador tumoral, cuáles son sus principales características bioquímicas y en qué contexto clínico se deben solicitar. También analizaremos ejemplos concretos como antígenos oncofetales, enzimas, hormonas y marcadores específicos de órganos, poniendo énfasis en su interpretación crítica más que en la memorización de valores. Al finalizar, la idea es que puedan comprender que los marcadores tumorales son herramientas complementarias que nunca sustituyen al diagnóstico clínico ni al manejo de imagen, pero que bien utilizados pueden aportar información clave para el manejo integral del paciente oncológico. En esta clase nos hemos propuesto varios objetivos que irán guiando todo el desarrollo del tema. Primero, queremos que sean capaces de conocer los elementos básicos del desarrollo tumoral, es decir, cómo una célula normal inicia su transformación, qué alteraciones genéticas y funcionales van apareciendo y cómo eso se traduce en un crecimiento descontrolado. En segundo lugar, buscaremos comprender qué es un marcador tumoral, cuál es su utilidad clínica y, muy importante, cuáles son sus limitaciones para evitar interpretaciones erróneas. También revisaremos cómo cambia la concentración de un marcador tumoral en distintas situaciones, comparando condiciones benignas con enfermedades malignas, y por qué no todo aumento significa necesariamente cáncer. Luego estudiaremos los principales marcadores tumorales utilizados en la práctica, relacionándolos con enfermedades oncológicas más frecuentes. Y finalmente aprenderemos a interpretar los cambios en la concentración sérica de un marcador tumoral durante el seguimiento de un paciente, entendiendo cuándo un cambio sugiere una respuesta al tratamiento, una recaída o una simple variabilidad biológica o analítica. Estos objetivos serán el hilo conductor para toda la sesión. En esta diapositiva quiero que se detengan un momento en la carga global de las enfermedades. La tabla muestra las principales causas de muerte a nivel mundial, diferenciando entre países de bajos y medianos ingresos y países de altos ingresos. Si se fijan, en todos los contextos, la primera causa de muerte sigue siendo la enfermedad cardiovascular. Sin embargo, inmediatamente después aparece la neoplasia maligna, es decir, el cáncer, ocupando el segundo lugar a nivel mundial, con un porcentaje muy relevante de las muertes totales. Este patrón refleja la llamada transición epidemiológica. A medida que mejoran las condiciones sanitarias y se controlan las enfermedades infecciosas, aumentan las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas el cáncer. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque justifica que, como futuros profesionales del área de la salud, comprendan bien el uso de los marcadores tumorales como parte del abordaje integral del paciente oncológico, desde el diagnóstico hasta el seguimiento. En esta gráfica vemos cómo ha cambiado la tasa de mortalidad en Estados Unidos entre 1950 y el 2001 para distintas causas de muerte. Fíjense que para enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares y neumonía e influenza, las barras grises del 2001 son mucho más bajas que las barras negras de 1950, es decir, ha habido una disminución muy importante de la mortalidad gracias a la prevención, el diagnóstico precoz y los avances terapéuticos. Sin embargo, si miramos el apartado de cáncer, marcado con el círculo rojo, la situación es distinta. La mortalidad del 2001 es prácticamente igual a la de 1950.
Esto nos indica que, a pesar del progreso en oncología, el cáncer sigue siendo una causa de muerte muy relevante y que los avances han sido más lentos que en otras enfermedades. Este dato refuerza la necesidad de mejorar las herramientas de detección temprana, entre ellas los marcadores tumorales, que pueden contribuir a diagnosticar antes, monitorizar la respuesta y, en última instancia, mejorar la supervivencia de los pacientes. En esta gráfica se muestran las tendencias de mortalidad por cáncer en hombres en Estados Unidos entre 1930 y 2011, desglosadas según el sitio del tumor. Lo primero que destaca es la curva del cáncer de pulmón y bronquios. Prácticamente no existía a inicios del siglo XX, pero aumenta de forma muy marcada a partir de los años 50, en paralelo al tabaquismo, y solo comienza a descender cuando se implementan políticas de prevención y control del cigarrillo. En contraste, el cáncer gástrico ha disminuido de manera sostenida, probablemente asociado a mejoras en la refrigeración de alimentos, cambios en la dieta y mejor control del Helicobacter pylori. Otros tumores como colon y recto o próstata muestran un ascenso seguido de una estabilización o leve descenso, influido también por cambios en factores de riesgo como la introducción de programas de tamizaje. Este panorama nos recuerda que el cáncer no es solo una enfermedad, sino un conjunto de patologías con comportamientos epidemiológicos muy distintos y que los marcadores tumorales serán diferentes según el órgano de origen y el tipo de tumor que queramos estudiar o seguir. En esta tabla se resumen el ranking de los cánceres con mayor mortalidad a nivel mundial y además se separan los datos para hombres y mujeres según el informe AIRC 2018. Si miramos la columna total, el cáncer de pulmón aparece en el primer lugar, seguido del cáncer colorectal, gástrico y hepático. Es decir, la mayor carga de mortalidad está concentrado en tumores del aparato digestivo y del sistema respiratorio, muchos de ellos fuertemente ligados al tabaquismo, la dieta y las hepatopatías crónicas. Cuando separamos por sexo, vemos diferencias claras. En hombres, el cáncer que más muertes produce sigue siendo el de pulmón, mientras que en mujeres el primer lugar lo ocupa el cáncer de mama y el cáncer de pulmón pasa a segundo lugar. Además, aparecen tumores típicamente relacionados con órganos reproductores, como el cáncer de próstata en hombres y el cáncer cérvico-uterino o de ovarios en mujeres. Conocer este panorama nos permitirá entender por qué ciertos marcadores tumorales son especialmente relevantes en unos tumores y no en otros, y cómo priorizar su uso en la práctica clínica. En esta figura vemos la evolución del número de muertes por cáncer en Chile entre 1986 y 2016. Lo primero que llama la atención es la tendencia claramente ascendente. Partimos con algo más de 12.000 muertes anuales a mediados de los 80 y superamos los 25.000 hacia el año 2016. Este aumento se explica por varios factores. Por un lado, la población chilena ha envejecido y el cáncer es una enfermedad fuertemente asociada a la mayor expectativa de vida. Por otro lado, se ha ido controlando mejor otras causas de muerte, como las enfermedades infecciosas, de modo que el cáncer ocupa un espacio cada vez más importante en la carga de la enfermedad. El mensaje principal es que el cáncer no es solo un problema global, sino también una prioridad sanitaria en Chile. Esto refuerza la necesidad de contar con estrategias de pesquisa temprana y seguimiento, donde los marcadores tumorales pueden jugar un rol relevante como complemento en la evaluación clínica y de las técnicas de imagenología. En este gráfico se resumen las principales causas de muerte en Chile en el año 2016. Cada porción del gráfico de torta presenta un grupo de enfermedades y el porcentaje indica qué fracción de todas las muertes corresponden a ese grupo. Vemos que las enfermedades del sistema circulatorio siguen siendo las primeras, con alrededor de un tercio de las muertes. Inmediatamente después aparecen los tumores malignos, que representan cerca de un cuarto de todas las defunciones del país. Más atrás quedan las enfermedades del sistema respiratorio, causas externas como accidentes y violencia, y el grupo de otras causas.
El mensaje clave es que el cáncer ya no es un problema marginal, está entre las dos primeras causas de muerte en Chile, compitiendo directamente con la patología cardiovascular. En esta tabla se muestra el ranking de los cánceres con mayor incidencia en Chile, desglosado por sexo. Si miramos el total, destacan el cáncer de próstata, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, de pulmón y vesícula biliar. Mientras que en mujeres el cáncer de mama ocupa el primer lugar, seguido muy de cerca por el cáncer colorectal y los tumores del tracto biliar, mientras que en el caso de los hombres predomina el cáncer de próstata. Un punto clave es que una fracción importante de estos cánceres se asocia a factores de riesgo modificables: tabaquismo, dieta poco saludable, obesidad, sedentarismo, consumo de alcohol y ciertas infecciones crónicas. Se estima que alrededor del 40% de los cánceres podrían prevenirse actuando sobre estas determinantes. Esto abre una enorme oportunidad para el de eh, diseño de políticas públicas y para la educación en estilos de vida saludables. Desde la perspectiva bioquímica, conocer qué tumores son más frecuentes nos ayuda a entender en qué contextos tiene mayor sentido los marcadores tumorales y cómo pueden integrarse con la prevención, la pesquisa precoz y el seguimiento de estos pacientes. Esta tabla resume la mortalidad por cáncer a nivel mundial separado por sexo y por nivel de desarrollo económico. Si miramos a nivel mundial, en hombres el cáncer que más muertes produce es el de pulmón, bronquios y tráquea, seguido por el de hígado y estómago. En mujeres, en cambio, predomina el cáncer de mama, luego el cáncer de pulmón y el cáncer colorectal. Es decir, hay un perfil de tumores distintos según sexo. Cuando analizamos por ingresos, en países con ingresos más altos, destacan nuevamente el cáncer de pulmón en hombres y el cáncer de mama en mujeres, mientras que en los países de ingresos medios o bajos cobran más relevancia los tumores como hígado, estómago y cervicuterino, fuertemente asociados a infecciones crónicas y condiciones ambientales. En esta diapositiva quiero que conectemos con los datos epidemiológicos con la respuesta del sistema de salud. En Chile contamos con el Plan Nacional de Cáncer 2018-2028, que sigue las recomendaciones de la OMS y organiza la respuesta en cuatro grandes ejes: estrategias de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento y cuidados paliativos. La idea es abordar el cáncer de forma integral, desde evitar que aparezca hasta acompañar al paciente en etapas avanzadas, con énfasis en una atención accesible y de alta calidad. Este plan se sostiene además en la investigación científica, la buena gobernanza, los sistemas de monitoreo y registro y la participación activa de la sociedad civil. Todo esto es clave para tomar decisiones basadas en evidencia. En la parte inferior vemos otra idea central: el progresivo envejecimiento de la población chilena. En 1950, solo un 4% de las personas tenía más de 64 años. En 2017 ya un 11%, y se proyecta que para el 2050 será más de un quinto de la población. Dado que el cáncer es una enfermedad asociada a la edad avanzada, estos cambios demográficos hacen todavía más relevante el uso adecuado de herramientas como los marcadores tumorales, integrados dentro de las estrategias de detección precoz y seguimiento del cáncer en nuestro país. Esta figura compara la tasa bruta de mortalidad por cáncer con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en nuestro país entre 1996 y 2021. Las líneas azules corresponden al cáncer y las líneas verdes a las enfermedades circulatorias. En cada caso se muestra la tasa observada y la estimada para los años más recientes. Históricamente, las enfermedades cardiovasculares han presentado tasas de mortalidad más altas que el cáncer, pero con una tendencia más bien estable, incluso con cierto aplanamiento en los últimos años.
principalmente gracias a estrategias de prevención, el mejor manejo de la hipertensión, la dislipidemia y el infarto agudo del miocardio. En cambio, la curva del cáncer muestra un aumento progresivo y sostenido en el tiempo, que refleja tanto el envejecimiento de la población como la exposición mantenida a factores de riesgo. Si seguimos la proyección, ambas líneas tienden a acercarse, lo que indica que el cáncer está en camino a convertirse en la primera causa de muerte en Chile, o al menos de igualar a la de las enfermedades cardiovasculares. En esta diapositiva vemos la mortalidad por tumores malignos en Chile separados para hombres y para mujeres durante el año 2015. En hombres, los tumores que más muertes producen son el cáncer de estómago, el cáncer de próstata y el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Les siguen el cáncer de colon, el hígado y la vesícula biliar. Es decir, predominan tumores del aparato digestivo y del sistema respiratorio, muchos de ellos asociados a tabaquismo, consumo de sal y alimentos procesados, infección por Helicobacter pylori y hepatopatías crónicas. En mujeres, la mayor mortalidad se concentra en el cáncer de mama, seguido por el cáncer vesicular, colorectal, gástrico y el cáncer de hígado. También aparecen el cáncer de cuello uterino y de ovario, ligados a factores como la infección por el virus del papiloma humano, reproducción y hormonas. Conocer qué tumores causan más muertes en cada sexo es fundamental para entender por qué ciertos marcadores tumorales, como el CA15-3 en mama, el PSA en próstata o el CEA en colorectal, tienen tanta relevancia en la práctica clínica y en los programas de pesquisa y seguimiento en nuestro país. Aquí profundizamos en cómo Chile ha organizado la respuesta frente al cáncer. A partir de la creación de la Comisión Nacional de Cáncer en los años 80, se fueron sentando las bases del plan actual del Plan Nacional de Cáncer 2018-2028, que articula múltiples programas específicos. Desde este marco surge, por ejemplo, el Programa Nacional de Cáncer Cervicouterino, el Programa de Cáncer de Mama, los programas de drogas antineoplásicas en adultos e infantiles, y el programa de alivio del dolor y cuidados paliativos. Además, el plan impulsa áreas transversales como el registro poblacional de cáncer, el desarrollo de la radioterapia y la formación de recursos humanos especializados en oncología. Todo esto se orienta a tres grandes líneas de acción: información para los equipos de salud, educación a la comunidad y fortalecimiento de la red oncológica, incluyendo los cuidados paliativos como un servicio fundamental. En este cuadro se resumen las condiciones de salud asociadas al cáncer, que están incluidas en el régimen general de garantías en salud en Chile. Esto significa que estos cánceres cuentan con garantías explícitas de acceso, oportunidad, calidad y protección financiera para los pacientes. En el primer grupo, incorporados en el año 2005, aparecen el cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, los cánceres infantiles, el cáncer de testículos en adultos y el linfoma en mayores de 15 años, además del programa del alivio al dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado. Posteriormente, en 2016 y 2017, se suman el cáncer gástrico, el cáncer de próstata, la colecistectomía preventiva por cáncer de vesícula y la leucemia en adultos. Finalmente, en el 2013 se incorporan el cáncer colorectal, de ovario epitelial, vejiga y osteosarcoma. Como futuros profesionales, es importante que sepan que para muchos de estos tumores, los marcadores tumorales forman parte de los algoritmos diagnósticos y de seguimiento definidos en estas garantías, lo que refuerza la responsabilidad del laboratorio en la atención integral del paciente oncológico. Ahora bien, en esta diapositiva vemos a la izquierda un esquema simplificado de lo que es la carcinogénesis. Partimos de una célula proliferativa normal que se expone a agentes que dañan el ADN, como por ejemplo químicos, radiación,
virus u otros factores ambientales. Si el daño se repara correctamente, la célula sigue funcionando, pero cuando hay fallos en genes de reparación o de control del ciclo celular, se acumulan mutaciones en el genoma de las células somáticas. Estas mutaciones pueden llevar a la activación de oncogenes, a la inactivación de genes supresores de tumores o a la alteración de los genes que regulan la apoptosis. Como resultado, se expresan proteínas anómalas y se pierde el control de crecimiento, favoreciendo la expansión clonal, la progresión tumoral y finalmente la aparición de una neoplasia maligna. A la derecha se resume en qué etapas del proceso los marcadores tumorales pueden ser útiles. En el screening o cribado de tumores asintomáticos, en el diagnóstico y pronóstico una vez establecido el cáncer, en la elección del tratamiento y en la detección de recidivas durante la evaluación del paciente. Es decir, son herramientas que nos acompañan a lo largo de todo el curso de la enfermedad. En esta diapositiva vamos a revisar de forma muy esquemática las fases de desarrollo del cáncer. Primero tenemos la fase de inducción, que corresponde a la exposición de carcinógenos. Pueden ser sustancias químicas, radiación, virus o otros agentes que dañan el ADN. En estas etapas aún no vemos un tumor, pero ya se están produciendo alteraciones genéticas en las células. Posteriormente aparece el carcinoma in situ. Aquí las células cancerígenas permanecen localizadas, confinadas al epitelio y no han invadido aún otros tejidos. Esta es una etapa clave porque si se detecta en este punto, el cáncer suele ser altamente curable. La siguiente fase es la fase invasiva, en la que las células tumorales proliferan, atraviesan la membrana basal y alcanzan la circulación sanguínea y linfática, abriendo la puerta a la metástasis. Finalmente, encontramos la fase de diseminación, que puede durar entre 1 a 5 años, y el tumor establece angiogénesis, es decir, forma nuevos vasos sanguíneos que lo nutren y permiten su expansión. Comprender esta fase nos ayuda a entender por qué hablamos de pesquisa precoz y cómo en distintas etapas los marcadores tumorales pueden aportar información útil para el manejo del paciente. En esta diapositiva vemos las etapas del cáncer, que describen cuán avanzada está la enfermedad. La etapa 0 corresponde al carcinoma in situ. El tumor está limitado a la capa de células donde se originó y no ha invadido tejidos profundos. En este punto, el cáncer suele ser altamente curable si se detecta y trata a tiempo. Entre las etapas 1 a 3 ya hablamos de cáncer invasor. A medida que aumenta el número de etapas, la enfermedad es más extensa, ya sea porque el tumor primario es mayor o porque existe diseminación a ganglios linfáticos vecinos o tejidos adyacentes. Aquí la cirugía, radioterapia y quimioterapia buscan controlar o erradicar la enfermedad locorregional. Finalmente, en etapa 4, indica que la enfermedad es metastásica. El cáncer se ha diseminado a órganos distantes. En este contexto, el objetivo del tratamiento puede ser paliativo o de control prolongado, más que curativo. Aquí podemos ver los mecanismos claves en la genética del cáncer. En primer lugar, las mutaciones en la porción reguladora de un gen pueden provocar un aumento de la velocidad de producción de una proteína hiperactiva. Es decir, la proteína es la misma, pero se produce en cantidad excesiva y pierde el control fisiológico. Otro mecanismo es la traslocación cromosómica, en la que todo un gen o parte de este se mueve a otro cromosoma. El ejemplo clásico es la traslocación entre los cromosomas 9 y 22 en la leucemia mieloide crónica, que genera el oncogen de fusión BCR-ABL.
También puede ocurrir amplificación génica, donde se producen muchas copias de un mismo gen, aumentando enormemente la expresión de su producto. Un cuarto mecanismo es la infección por virus oncogénicos, como el virus papiloma humano en el cuello uterino o el virus Epstein-Barr en tumores orofaringios, que introducen oncoproteínas virales capaces de desregular el ciclo celular. Finalmente, la desactivación de las enzimas reparadoras del ADN favorece la acumulación de mutaciones en múltiples genes. Todos estos procesos contribuyen a la aparición de oncogenes y a la pérdida de genes supresores de tumor, que son las fases moleculares del cáncer. Aquí revisamos las etapas de la metástasis del cáncer, es decir, cómo el tumor logra diseminarse a otros órganos. En primer momento tenemos que ocurre la invasión del tejido circundante. Las células tumorales degradan la matriz extracelular, pierden su adhesión normal y comienzan a infiltrar los tejidos vecinos. En paralelo, se activa la neoangiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos que nutren al tumor y le abren rutas de salida. Luego viene la intravasación. Las células tumorales penetran hacia el interior de los vasos linfáticos y capilares sanguíneos, viajando por la circulación como células tumorales circulantes. Finalmente, ocurre la extravasación y asentamiento en otros tejidos. Las células salen de los vasos, encuentran un microambiente favorable, vuelven a proliferar, inducen angiogénesis local y forman una nueva masa tumoral, la metástasis. Este proceso explica por qué en etapas avanzadas podemos detectar marcadores tumorales elevados en sangre, reflejando la carga tumoral total, tanto del tumor primario como de sus metástasis. En esta diapositiva integramos la carcinogénesis con el comportamiento de los marcadores tumorales. A la izquierda vemos las etapas. En la fase de inducción, un agente carcinógeno daña el epitelio generando mutagénesis y proliferación anómala. Luego aparece la fase in situ, con células alteradas pero todavía confinadas al epitelio sin atravesar la membrana basal. Más adelante, en la fase de invasión, se observa hiperplasia y displasia. El tumor crece hacia el estroma y comienza la angiogénesis. Finalmente, en la diseminación, el crecimiento es descontrolado con progresión y posible metástasis. Esto refleja clínicamente las etapas 0, 1, 2, 3 y 4. A la derecha, el gráfico muestra cómo en el cáncer la concentración del marcador tumoral aumenta de forma progresiva y sostenida, superando el límite de referencia, mientras que en una enfermedad benigna puede haber pequeñas elevaciones, pero son fluctuantes y tienden a mantenerse cercanas al rango normal. En esta figura se resumen las etapas del desarrollo de un tumor. Partimos de un epitelio normal, ordenado, donde las células mantienen su arquitectura y su función. Con el tiempo, algunas de estas células acumulan alteraciones genéticas y pasan a formar un adenoma, es decir, una lesión benigna con aumento de proliferación, pero todavía sin invasión. Si el daño progresa, ese adenoma puede transformarse en un carcinoma in situ. Las células ya son claramente neoplásicas, pero siguen confinadas al epitelio y no atraviesan la membrana basal. Esta etapa corresponde a la etapa 0 de la enfermedad y es una ventana crítica para la detección precoz. Cuando las células rompen la membrana basal, hablamos de carcinoma invasivo. A partir de aquí, el tumor puede acceder a los vasos sanguíneos y linfáticos, dando paso a la diseminación y finalmente a la metástasis, donde vemos nódulos tumorales en órganos a distancia. Estas etapas nos ayudan a entender por qué, a medida que avanza la enfermedad, aumenta la carga tumoral y suelen elevarse los marcadores tumorales circulantes, lo que los convierte en una herramienta útil para evaluar la extensión y la evolución del cáncer. En esta figura se muestra la progresión tumoral en el cáncer colorectal, un ejemplo clásico de cómo se acumulan alteraciones genéticas a lo largo del tiempo. Partimos de un epitelio normal. El primer cambio suele ser la pérdida del gen supresor APC y alteraciones en la metilación del ADN.
Esto favorece la aparición de un pólipo. Si continúan las mutaciones, se forma un adenoma, donde aparece la activación del oncogen KRAS y la pérdida de otros genes como DSC, que regulan la adhesión y el crecimiento celular. En esta etapa, el tumor sigue siendo localizado, pero ya es claramente neoplásico. Más adelante, la pérdida del gen P53, otro gen supresor tumoral clave, y la acumulación de múltiples mutaciones adicionales llevan al desarrollo de un carcinoma invasor, capaz de atravesar la membrana basal. Finalmente, algunas células adquieren la capacidad de diseminarse y dan origen a la metástasis a distancia. Este modelo, adenoma-carcinoma, explica por qué es tan importante la detección y resección temprana de pólipos y cómo, en etapas más avanzadas, podemos utilizar los marcadores tumorales como el CEA para el seguimiento del cáncer colorectal. El mensaje central de esta diapositiva es que una detección temprana del cáncer aumenta de forma significativa la sobrevida. Para lograrlo, existe una necesidad urgente de contar con marcadores tumorales que tengan una alta sensibilidad y especificidad, es decir, que sean capaces de detectar tumores pequeños y al mismo tiempo distinguir bien entre enfermedad benigna y maligna. Si disponemos de buenos marcadores, podemos avanzar hacia tres objetivos claves: la detección precoz, el tratamiento más efectivo y, como consecuencia, la disminución de la mortalidad por cáncer. Esto se inserta en la historia natural de la enfermedad, donde interactúan huésped, agente, ambiente, y donde el daño progresa desde un nivel celular hasta un daño orgánico y sistémico si no se interviene a tiempo. En este contexto, los marcadores tumorales pueden ser muy variados, como por ejemplo enzimas, hormonas, antígenos tisulares, antígenos oncofetales, antígenos carbohidratados, inmunoglobulinas y citoquinas, entre otros. En esta tabla se muestra una clasificación de los marcadores tumorales aprobados por la FDA, organizada según su naturaleza, su uso clínico y su sitio tumoral con el que se asocian. En primer lugar están los antígenos oncofetales como el CEA y la AFP, alfa-fetoproteína, utilizados sobre todo para la confirmación diagnóstica y monitoreo en el cáncer colorectal y testículo e hígado. Luego tenemos las glicoproteínas, como por ejemplo la CA125, CA199 y CA153, que se emplean en el seguimiento de tumores de ovario, páncreas y mamas. Dentro de las enzimas, el antígeno prostático, PSA, es el clásico marcador de próstata usado en screening selectivo, confirmación y control, mientras que la enolasa neuroespecífica, NSE, se asocia a ciertos cánceres como el de pulmón. Las hormonas, como la ACTH o la HCG, se elevan en tumores endocrinos y de testículo. Y los receptores hormonales eh, de estrógeno y progesterona y HER2 sirven como marcadores de pronóstico y decisión terapéutica en el cáncer de mama. Finalmente, los marcadores de ADN como BRCA1 y BRCA2 no detectan el tumor actual, sino un riesgo hereditario aumentado, lo que orienta a la prevención y el consejo genético. En esta diapositiva vemos que el lugar que ocupan los test en cáncer a lo largo del manejo del paciente. En primer lugar está la detección o screening, que aplica a personas sanas o de alto riesgo. Aquí los ejemplos clásicos no son marcadores séricos, sino la mamografía para el cáncer de mama, el antígeno prostático en contextos seleccionados para próstata y la pesquisa de hemorragias ocultas en deposiciones para cáncer de colon. En la tabla a la derecha se resumen los programas de detección temprana en Chile. Mamografía entre los 50 y 69 años, Papa Nicolau entre 25 y 64 años,
test de sangre ocultan deposiciones o colonoscopía entre los 50 y 75 años y TAC de tórax, tomografía axial computada, en fumadores de alto riesgo para cáncer de pulmón. En una segunda etapa está la confirmación o diagnóstico. Aquí entran la biopsia, el mielograma, las imágenes y también los marcadores tumorales, que ayudan tanto al diagnóstico como al pronóstico de la cirugía. Luego viene la clasificación y estratificación, donde a partir de la biopsia y del sistema TNM, tumor, ganglios, metástasis, definimos el estadio de la enfermedad. Finalmente, en la monitorización, los marcadores tumorales se convierten en una herramienta central para evaluar la eficacia del tratamiento y detectar recidivas en el seguimiento. En esta diapositiva vamos a definir claramente qué entendemos por marcadores tumorales. Llamamos así a macromoléculas cuya concentración aumenta o disminuye en pacientes con cierto tipo de cáncer, en comparación con individuos sanos o con otras patologías. No son exclusivos del tumor, pero su comportamiento se modifica cuando la enfermedad está presente. Estos marcadores pueden ser sintetizados directamente por células tumorales, por el tejido normal que rodea al tumor como respuesta a su presencia, o por el tejido de metástasis, es decir, reflejan la actividad biológica del cáncer en distintos sitios del organismo. En cuanto a su ubicación, algunos se expresan en la membrana celular y son útiles como diana para inmunohistoquímica o terapias dirigidas, mientras que otros son excretados al plasma, la orina u otros líquidos biológicos, lo que permite medirlos mediante pruebas de laboratorio. La idea clave es que los marcadores tumorales son señales biológicas que, correctamente interpretadas, nos ayudan a sospechar, caracterizar y seguir la evolución de un cáncer. Hasta ahora hemos visto qué son los marcadores tumorales. En esta diapositiva nos preguntamos cómo debería ser un marcador ideal y de qué depende su concentración. En teoría, el marcador tumoral perfecto debería ser fácil de determinar con una técnica reproducible y disponible en la mayoría de los laboratorios, además de ser estable en el fluido biológico sin tener grandes fluctuaciones preanalíticas. Debería tener alta especificidad para el tumor y alta sensibilidad, es decir, elevarse solo en presencia de cáncer y hacerlo incluso cuando la masa tumoral es pequeña. Idealmente sería órgano específico, tendría una buena correlación con el volumen tumoral, con el pronóstico y con la respuesta terapéutica, de modo que al disminuir la carga tumoral disminuya también su concentración. Sin embargo, en la práctica, ningún marcador cumple con todo eso, porque su nivel depende de la velocidad de síntesis, del acceso a la sangre periférica y de su metabolismo y eliminación posterior. Por eso, siempre debemos interpretar los marcadores tumorales en el contexto clínico y no de forma aislada. En esta diapositiva vemos por un lado algunos marcadores tumorales séricos más utilizados y por otro ejemplos de marcadores genéticos y virales junto con las técnicas de laboratorio empleadas. En la tabla superior se relaciona cada órgano con su marcador principal. En mama usamos sobre todo el CA15-3 y CA15-13. En próstata, el PSA. En cáncer colorectal, el CA, el antígeno carcinoembrionario. En hepatocarcinoma, el AFP o la alfa-fetoproteína. En tumores de células germinales, la beta-HCG. En ovario, el CA125. En páncreas, el CA199. En tiroides, la tiroglobulina y la calcitonina. Y en mieloma múltiple, la beta-2 microglobulina. Estos marcadores no son perfectos, pero ayudan a sospechar, confirmar y vigilar la enfermedad. En la tabla inferior muestra oncogenes y agentes virales asociados a ciertos tumores, como el CERB2 y el HER2 en cáncer de mama y ovario, el cromosoma Filadelfia en la leucemia mieloide crónica o el virus del papiloma humano
en el cáncer cervicuterino. Estos ya no se miden como proteínas circulantes, sino como alteraciones moleculares con valor diagnóstico y pronóstico. A la derecha se resumen las técnicas de determinación. La mayoría de los marcadores séricos se cuantifican mediante métodos inmunoquímicos quimioluminiscentes como ECLIA, que requieren estandarización, un coeficiente de variación aceptable menor al 20%, buen control de calidad, elección adecuada del anticuerpo monoclonal, un diseño metodológico robusto y un límite de detección compatible con las concentraciones que esperamos en la clínica. Ahora nos vamos a centrar en el antígeno carcinoembrionario o CEA. El CEA es una glicoproteína oncofetal, es decir, se expresa de forma fisiológica en el intestino fetal, pero en el adulto su presencia en sangre es muy baja. Su principal uso clínico está asociado al cáncer colorectal. En población general consideramos normales valores de CEA menores a 2,5 nanogramos por ml, mientras que en fumadores aceptamos hasta un valor menor a 5 nanogramos por ml, porque el cigarrillo tiende a elevarlo ligeramente. Es importante recordar que el CEA no es específico del cáncer colorectal. También puede aumentar en enfermedades benignas como úlcera, colon irritable, pancreatitis, hipotiroidismo, obstrucción biliar o cirrosis, y en otras neoplasias como cáncer de mama, pulmón, páncreas, vejiga o tiroides. Por todo esto, el CEA no sirve como un test de screening ni para el diagnóstico inicial del cáncer colorectal. Su verdadero valor está en el diagnóstico precoz de la recidiva y en la monitorización de la respuesta terapéutica después de la cirugía o la quimioterapia. En esta diapositiva nos enfocamos en la alfa-fetoproteína o AFP. La alfa-fetoproteína es una glicoproteína hepática fetal que en el adulto sano se encuentra en concentraciones muy bajas, habitualmente menores a 5,4 nanogramos por ml. Su elevación se observa principalmente en dos grupos de malignidades, en el cáncer hepatocelular y en el carcinoma de células germinales testiculares. Sin embargo, es fundamental recordar que también puede aumentar en patologías no malignas como la cirrosis, la hepatitis viral y durante el embarazo, lo que limita su especificidad. En términos de rendimiento diagnóstico, la AFP presenta una sensibilidad aproximada de un 39 a un 64% y una especificidad del 76 a un 91%. Por eso se utiliza sobre todo para el diagnóstico precoz en grupos de alto riesgo, por ejemplo, pacientes con hepatopatía crónica y para el control evolutivo tras el tratamiento. En los tumores testiculares, la AFP adquiere mayor valor cuando se interpreta en conjunto con la beta-HCG, alcanzando una sensibilidad global cercana entre el 60 al 80% para la detección y el seguimiento de estas neoplasias. Aquí revisamos la gonadotrofina coriónica humana beta o beta-HCG. Se trata de una hormona glicoproteica sintetizada normalmente por el trofoblasto en el embarazo. Por eso es la base de los test de embarazo. Estructuralmente es una molécula heterodimérica con una subunidad alfa muy similar a la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la tidotropina o TSH. Y adicionalmente cuenta con una subunidad beta, que es específica de la HCG y la que medimos en el laboratorio. Cuando encontramos beta-HCG elevada fuera del contexto de un embarazo normal, debemos pensar en una enfermedad trofoblástica eh, gestacional, como una mola hidatiforme o un coriocarcinoma, y también en tumores de células germinales testiculares no seminomatosos. En adultos no gestantes, los valores suelen ser menores a 5 microunidades internacionales por ml. Clínicamente, la beta-HCG se utiliza tanto para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad trofoblástica del embarazo,
como para evaluar la respuesta al tratamiento y la recidiva en tumores de células germinales. En esta diapositiva revisamos el antígeno prostático o PSA. El PSA es una proteasa de 33 kilodalton perteneciente a la familia de las calicreínas, sintetizada por el epitelio glandular prostático y cuya producción está regulada por andrógenos. En el suero lo encontramos en dos formas principales, el PSA libre y el PSA unido a proteínas, principalmente la alfa-1 antiquimiotripsina o la alfa-2 microglobulina. La función fisiológica del PSA es favorecer la liquefacción del gel seminal, aumentando la motilidad de los espermatozoides. Desde el punto de vista clínico, el PSA se eleva en el cáncer prostático, pero también en prostatitis, hiperplasia prostática benigna, trauma o incluso después de la eyaculación. Por eso decimos que tiene una buena sensibilidad, pero una especificidad limitada para el cáncer. Como mensaje final, el PSA debe interpretarse siempre junto al examen físico y las imágenes, y tiene un rol muy importante en el seguimiento del paciente, porque sus niveles se correlacionan en parte con el volumen tumoral y con la respuesta al tratamiento. Continuando con el PSA, aquí lo vemos como una herramienta para el cáncer de próstata. En muchos sistemas de salud existe un programa de pesquisa anual en hombres mayores de 40 años, pero es importante recordar que el uso de PSA como screening debe ser individualizado y siempre discutido con el paciente. Clínicamente, el PSA se utiliza para la detección, orientación diagnóstica y monitorización del cáncer de próstata. El flujo clásico es primero el tacto rectal, luego el PSA sérico y si ambos son sugerentes se indica una biopsia prostática. La combinación del PSA más el tacto rectal alcanza una sensibilidad cercana al 96%. En cuanto a la interpretación, los valores de PSA menores a 4 nanogramos por ml se consideran normales. Entre 4 a 10 nanogramos hablamos de una zona gris, donde puede haber adenoma prostático o prostatitis y se recomienda medir el porcentaje de PSA libre. Valores superiores a los 10 nanogramos por ml se asocian a alta probabilidad de cáncer. Tras cirugía, el PSA debería ser indetectable a las 6 semanas. Cualquier nuevo aumento en el seguimiento nos hace sospechar de una recurrencia o metástasis. En esta diapositiva profundizamos en las formas circulantes del PSA y por qué esto es relevante en el laboratorio. El PSA circula en plasma de tres maneras, como PSA libre, PSA unido a inhibidores, especialmente alfa-1 antiquimiotripsina, que representa cerca del 70 al 90%, y como PSA unido a alfa-2 macroglobulina, que queda prácticamente oculto para todas las técnicas habituales. Los inmunoensayos que usamos en el laboratorio detectan sobre todo PSA libre y PSA con antiquimiotripsina. En la próstata normal existe un equilibrio entre ambas fracciones. Sin embargo, en el cáncer de próstata aumenta la proporción de PSA que ya sale complejado con eh, antiquimiotripsina y en consecuencia disminuye el PSA libre. Por eso calculamos el porcentaje de PSA libre sobre el PSA total. Un porcentaje de PSA libre bajo se asocia a una mayor probabilidad de cáncer, mientras que un porcentaje más alto es compatible con patología benigna como hiperplasia prostática. La idea clave es que no solo importa el valor total del PSA, sino cómo se distribuye entre sus fracciones, lo que mejora la especificidad diagnóstica. Aquí vemos cómo el PSA libre nos ayuda a distinguir entre cáncer de próstata e hiperplasia prostática benigna. En condiciones normales, el PSA libre en sangre es muy bajo, alrededor de 0 a 0,9 nanogramos por ml. Cuando el PSA total está en la zona gris,
aproximadamente entre 4 a 10 nanogramos por ml, podemos calcular el porcentaje de PSA libre usando la fórmula porcentaje de PSA libre es igual a la concentración del PSA libre dividido el PSA total multiplicado por 100. Lo importante es que el porcentaje de PSA libre se relaciona de forma inversa con el cáncer de próstata. En general, un porcentaje de PSA libre menor a 6% sugiere alta probabilidad de cáncer, mientras que un porcentaje de PSA libre mayor al 23% es más compatible con una hiperplasia prostática benigna. De esta manera, la medición conjunta del PSA total y libre permite mejorar la especificidad del test y decidir con más fundamentos si es necesario realizar una biopsia prostática. En esta tabla se resumen los principales marcadores tumorales plasmáticos y sus tumores asociados, pero también algo igual de importante, las situaciones benignas en las cuales se pueden elevar. Vemos, por ejemplo, que la alfa-fetoproteína se asocia con el hepatocarcinoma, el CEA con los adenocarcinomas gastrointestinales, la NSE y la cromogranina A en tumores neuroendocrinos, el PSA a próstata, los diferentes CA como CA15-3 en mama, CA19-9 en tumores gastrointestinales y pancreáticos, el CA125 en ovario y la beta-HCG en tumores de células germinales. Sin embargo, la tercera columna nos recuerda que muchos de estos marcadores también aumentan en enfermedades no malignas, como por ejemplo cirrosis, hepatitis, insuficiencia renal, embarazo, procesos inflamatorios o incluso tabaquismo. El mensaje clave para ustedes como futuros profesionales es que ningún marcador tumoral por sí solo diagnostica cáncer. Siempre debemos interpretarlos considerando clínica, imágenes y otras pruebas para evitar falsos positivos y decisiones terapéuticas innecesarias. En esta tabla integramos neoplasias frecuentes, sus marcadores tumorales y algunos síntomas orientadores. En cáncer colorectal, el marcador más utilizado es el CEA, que se complementa con la búsqueda de sangre oculta en deposiciones. Clínicamente suele manifestarse con dolor abdominal, náuseas y vómitos. En el cáncer de próstata, combinamos PSA total, PSA libre respecto al total, tacto rectal y finalmente biopsia prostática. Los síntomas son trastornos urinarios, disfunción eréctil, hematuria y dolor en caderas o espalda por posible compromiso óseo. Para el cáncer epitelial de ovario utilizamos principalmente el CA125, apoyado por el CA y el CA19-9. En el cáncer de mama, el marcador clásico es el CA15-3. En el cáncer testicular combinamos la alfa-fetoproteína, la beta-HCG y la LDH, mientras que en el melanoma maligno cutáneo son útiles la proteína S100 y la LDH como indicadores de carga tumoral. Por último, en cáncer de pulmón pueden elevarse el CEA, la enolasa neuroespecífica y el CA125 en contextos de tos, disnea, dolor torácico y hemoptisis. La idea central es que los marcadores tumorales siempre se interpretan junto a la clínica y las imágenes y nunca de forma aislada. Esta figura comparamos los principales cánceres en mujeres según su incidencia y mortalidad en Chile y en países de origen de población migrante usando los datos de Globocan 2020. Si miramos la parte superior, casi todas las columnas, el cáncer que más se repite es el cáncer de mama, seguido por tumores ginecológicos como cervix y cuerpo uterino, y por cánceres digestivos como colorectal, estómago y vesícula. Esto nos recuerda que
El cáncer no es una sola enfermedad, sino un conjunto de patologías con patrones que cambian según contexto geográfico y social. En el bloque inferior de mortalidad vemos que algunos cánceres que no son los más frecuentes, como el de pulmón, ocupan lugares muy altos en muertes y que en países con menores recursos los tumores de cervix y de vesícula siguen siendo muy letales. La idea central es que las diferencias en incidencia y mortalidad reflejan acceso desigual a prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento, y aquí los marcadores tumorales pueden aportar a mejorar la detección y el seguimiento, pero siempre dentro de estrategias de salud pública integrales. En esta figura ahora vemos la situación de los hombres. En la parte superior se muestra la incidencia. En prácticamente todos los países el cáncer que lidera es el cáncer de próstata, seguido por tumores digestivos como colorectal y estómago, y en algunos contextos también pulmón. Esto nos indica que los varones comparten un patrón relativamente homogéneo en la región, fuertemente influido por el envejecimiento, hábitos de vida y factores de riesgo ambientales. En la parte inferior aparece la mortalidad. Aquí se ve un cambio importante. En Chile y varios países, el estómago, el pulmón y el colorectal concentran gran parte de las muertes, mientras que el cáncer de próstata, siendo muy frecuente, no siempre es el primero en letalidad. La idea central es que en hombres los marcadores como el PSA para próstata y el CA para el colorectal se insertan en este contexto epidemiológico y su utilidad clínica debe interpretarse siempre considerando estas diferencias entre frecuencia y mortalidad para cada localización tumoral. Aquí podemos reforzar una idea clave. En Chile el cáncer ya es la principal causa de muerte. En el 2019 se registraron 28.492 defunciones por tumores malignos y benignos, lo que corresponde a casi un 26% de todas las muertes. Muy cerca aparece el grupo de enfermedades del sistema circulatorio, con 28.079 muertes, un 25,6%. Más atrás, las enfermedades respiratorias, con alrededor de 13.864 defunciones. El mensaje que les transmitimos a ustedes es que el cáncer ya no es una patología secundaria en términos de impacto sanitario, compite de igual a igual e incluso supera a las enfermedades cardiovasculares. Esto justifica por qué es tan relevante hablar de detección temprana, programas de screening y dentro de este paquete del rol que pueden cumplir los marcadores tumorales como herramienta complementaria para reducir la mortalidad y mejorar la sobrevida de los pacientes. Para cerrar la clase, retomemos las ideas principales que vimos hoy sobre cáncer y marcadores tumorales. Primero, recordemos que el cáncer es una de las primeras causas de muerte en el mundo y en Chile. Vimos cómo la incidencia y la mortalidad varían según sexo, órgano y nivel socioeconómico y cómo esto ha impulsado el desarrollo del Plan Nacional del Cáncer y de estrategias de prevención y detección temprana. En segundo lugar, revisamos la biología del cáncer, desde la inducción de daño en el ADN, pasando por el carcinoma in situ, la fase invasiva y finalmente la diseminación metastásica. Vimos el papel de las mutaciones en los protooncogenes, genes supresores de tumores y genes reparadores del ADN, y cómo estos cambios se acumulan en modelos como el cáncer colorectal. A partir de esa base, definimos qué son los marcadores tumorales, macromoléculas producidas por el tumor, el tejido vecino o las metástasis que podemos medir en sangre u otros fluidos. Discutimos sus propiedades ideales, una alta sensibilidad, alta especificidad, relación con la masa tumoral, valor pronóstico y terapéutico, y los factores que modifican su concentración. Luego revisamos los principales tipos de marcadores y su uso clínico. Antígenos oncofetales como el CEA y la alfa-fetoproteína, hormonas como la beta-HCG, glicoproteínas como el CA125, 19.9 y 15.3, enzimas y proteínas tisulares como el PSA, la NSE y la tiroglobulina, y receptores y marcadores de ADN como el HERP2, receptor de estrógenos y progesterona y BRCA1 y 2. Los relacionamos con los sitios tumorales más frecuentes: colon y recto, mama, próstata, ovario,
hígado, pulmón, testículo, entre otros, recalcando siempre que no son pruebas perfectas, pueden elevarse en patologías benignas y rara vez sirven como un único método de screening. Finalmente, enfatizamos sus condiciones reales, la detección precoz en grupos de alto riesgo, el apoyo al diagnóstico y clasificación, el valor pronóstico y elección de tratamiento, y, quizás su rol más robusto, el seguimiento y detección de recurrencia. Si nos quedamos con una idea fuerza, es esta. Los marcadores tumorales son herramientas complementarias que solo tienen sentido si se interpretan en el contexto del paciente, del órgano comprometido y de la historia natural del cáncer. Bien utilizados pueden contribuir a diagnosticar antes, tratar mejor y vigilar con mayor precisión. Con esto damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima clase.